tenemos que decir que es la unidad más larga del programa. Como es la unidad más larga del programa, van a ver que el práctico que vamos a subir hoy a PEDCO es bastante largo, por lo que sugerimos que comiencen a trabajar cuanto antes en el práctico. Voy a empezar a compartir, a ver si me deja compartir. Ustedes me dirán si se ve. ¿Están viendo mi pantalla? Bien, vamos. Primer punto a tener en cuenta en la introducción, que no es, que es justamente como función de la administración, como una de las 5 funciones fundamentales y básicas que nosotros explicamos, como uno de los subprocesos fundamentales del proceso de la administración. O sea que acá lo trabajamos no como sinónimo de empresa o de ente, sino como sinónimo de estructura. Es lo primero que se tienen que notar. Podemos hablar de estructura o de organización, ¿sí? Bien, acá, lo primero, los tips, por ahora vamos a dar tips, los primeros tips de cómo nos vamos a, para no hablar de vuelta de la palabra organización, cómo diseñamos en el equipo, cómo diseñamos el trabajo en esta unidad. En esta clase primera, yo voy a dar la primera parte y les voy a explicar los contenidos fundamentales, ejes conceptuales. Vamos a trabajar para relacionarla con lo que vimos hasta ahora y seguidamente con Anita vamos a profundizar el concepto de departamentalización, que no es un concepto menor. Finalmente, Julieta va a presentar el TP único para esta unidad. Me quiero detener 2 segunditos ahí nada más para comentarles a todos que a partir de este TP, en el documento escrito que ustedes suban a PEDCO, manden corregido o como sea, en el documento que quede como constancia del grupo que presentó el trabajo práctico, tiene que tener cada una de las preguntas, va a tener el nombre de quien del equipo la realizó. Si la realizaron todos, la desarrollaron todos, bueno, tendrá el nombre de los 8. Si la desarrolló uno solo, tendrá el nombre de quien la realizó. Esto porque es así. Nosotros también estudiamos, estudiamos en otras instancias, ya tenemos título de grado, pero así trabajamos y seguimos capacitándonos. Y nos dividimos, por supuesto, las tareas, nos dividimos a veces en los trabajos prácticos y entonces, en este caso, lo que queremos saber es quién del grupo desarrolló cada pregunta, que no significa que va a ser la misma persona que va a exponer esa pregunta, ¿sí? Bien, eso después lo vamos a volver a repetir. Y si no llegamos hoy, Julieta lo va a explicar en cada una de las aulas el jueves, perdón. ¿Se entendió hasta acá? Bien. Además, queremos decir otra cosa. Por varias preguntas que hubo y una situación que se presentó, la decimos en general, es obligatorio, ya les dijimos, participar de cada uno de los trabajos prácticos. Si hay alguien que no participó, o sea, no está en la carátula, no hizo el trabajo práctico y después igual expone, el acceso al aula es libre y nosotros no le vamos a sacar porque no somos ni policías ni ejercemos ningún tipo de control y si expone, va a exponer. Pero para nosotros está ausente, no hizo el trabajo práctico y por lo tanto no reúne las condiciones para rendir el segundo parcial. A ver, si yo no participé en el trabajo práctico, no estoy en la carátula y expongo igual, es una forma es como un fraude eso, a nosotros no nos suma eso, tiene que haber hecho el trabajo práctico. El trabajo práctico tiene 2 instancias, la instancia de exposición y la instancia la instancia del desarrollo, del diseño, de todo el escrito, y después tiene que exponer. Pero todos saben que no siempre se expone, porque no dan los tiempos, porque cambiamos de tema, etcétera, etcétera. O sea que es tan importante una etapa como la otra, ¿sí? Bien, en la clase 2, que es la del jueves que viene, vamos a comenzar a trabajar, valga la redundancia, el trabajo práctico.
En la clase 3 vamos a completar la presentación de los ejes conceptuales de la unidad. Esa clase va a estar a cargo de Monique. Y en la clase 4, que sería la del jueves de la semana que viene, que no me acuerdo ahora qué día cae, no importa porque bueno, no importa, 16 creo que cae, vamos a hacer la exposición grupal según las consignas. ¿De acuerdo? De vuelta se van a sortear grupos, van a tener que pasar al frente, van a tener unos minutos, van a tener que ser, vamos a evaluar, ahora sí, ya estamos evaluando más creatividad, recursos en la presentación, etcétera, etcétera. Hay algo que les quiero decir que nos pareció muy positivo, óptimo en el desarrollo de los temas, las exposiciones que hubo en la clase anterior. Más que nada sobre, porque algunos también expusieron BCG, pero más que nada las exposiciones sobre el modelo de negocio de Alex, bajo la, digamos, en el marco teórico de Alex Osterwalder. Y ahí lo que queremos decir es que como hubo, y muchos recibieron correcciones, pero es para eso, la exposición es para eso. Este jueves, en la primera hora, vamos a seguir con las exposiciones. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque ahora sí voy a entrar rápidamente en el desarrollo de la primera parte. Profe, ¿Sí? yo tengo una consulta. A ver. Este jueves exponemos entonces sobre el trabajo práctico número 4. No, chicos, ¿qué acabo de decir? Acabo Que de la decir que... Sí, a ver, perdón, sí. En la primera hora van a exponer los equipos que no expusieron en la clase anterior, el lienzo, el modelo de negocio, es decir, el trabajo práctico número 4. En la segunda hora seguimos trabajando vamos a empezar a trabajar con el TP de la unidad número 5, que es un TP largo, con muchísimo trabajo, ¿de acuerdo? Pero lo que es importante es que hemos trabajado en diseñar, estamos trabajando en diseñar, agradezco así adelante de todos el trabajo de Julieta, que hace muy poquito que se incorporó al equipo, y estamos trabajando en diseñar prácticos que tomen trabajos o que tomen tópicos, por no repetir la palabra, de prácticos anteriores, ¿para qué? Para que les sirvan a sumen. O sea que este práctico es muy largo, pero va a servir para la unidad 7, para las dos que siguen, pero más que nada para la 7. ¿De acuerdo hasta acá? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Vamos a empezar entonces a pensar en la función organizar, en la función estructura. ¿Qué necesitamos? Esto es pregunta para todos. ¿Qué necesitamos hacer o qué necesitamos tener antes de pensar en cómo lo vamos a organizar? ¿En qué pensamos primero? O mejor dicho, ¿qué realizamos primero? Una planificación. Perfecto, Luciano, una planificación. Y en esa planificación decidimos qué, Luciano. ¿Qué es lo que queremos organizar? Tal cual, en esa planificación decidimos el qué es lo que queremos. O sea que previamente, antes, valga la redundancia también, previamente a decidir cómo lo vamos a hacer, es decir, con quién, con qué recursos, necesitamos pensar en cómo lo vamos a organizar. Para eso organizamos. ¿Se entiende hasta acá? La función organizar, o nosotros ya la vimos, ya la mencionamos cuando hablamos de las 5 funciones básicas de la administración en la unidad número 1, la volvimos a ver en la 2 y la volvemos más que nada la vimos en la 3, pero cuando hablamos la primera vez dijimos que organizar es la función en la que nos ocupamos de distribuir y estructurar el trabajo. ¿Para qué? Para ver cómo voy a desarrollar, cómo voy a ejecutar lo que planifiqué.
porque o sea, yo puedo tener los mejores objetivos, o sea, yo puedo decidir ser la empresa número 1 en distribución de piezas de correo de Neuquén Capital, una empresa privada, por ejemplo. Pero para eso lo puedo decidir, pero para llegar a eso, llegar a complementar eso, tengo que ver cómo lo voy a hacer. ¿Voy a tener una sola sucursal? ¿Voy a tener una sucursal en el oeste y otra sucursal en el centro? ¿Voy a ir a Cipolletti o voy a tener una sucursal en Cipolletti? Todas esas definiciones que tengo que tomar tienen que ver con la función organizar. Por lo tanto, recuerden que es un proceso muy importante durante el cual o mediante el cual los gerentes diseñan la estructura de la organización. No se olviden que ustedes, que eso lo decimos siempre desde la primera clase, al estudiar este tipo de carreras, ustedes se están formando para ser gerentes en este tipo de áreas. Entonces, uno de los trabajos que puede ser que tengan que realizar ustedes es diseñar la estructura o asesorar sobre el diseño de una estructura. ¿Bien? Por lo tanto, entonces, la organización tiene que ver con el diseño y la determinación de qué? De las estructuras, ahora vamos a ver cuáles estructuras, procesos, sistemas, métodos y procedimientos que van a tener que ver con la forma de hacer lo más simple posible el trabajo, pero más que nada, optimizarlo. ¿Optimizarlo para qué? Para lo que ya vimos en la primera unidad, para ser eficientes y eficaces, por la cuestión de la eficiencia y la eficacia. Tiene mucho que ver, a ver, si yo en el momento de definir la estructura, si nosotros como gerentes, en el momento de diseñar la estructura, no tenemos en cuenta la optimización de los recursos, y vamos a estar complicados con la cuestión de la eficiencia. ¿Queda claro? Bien, ¿alguna pregunta o comentario? Pueden sumar, por favor. Bueno, ¿qué es la estructura organizacional? De acuerdo al material que nosotros trabajamos, es la distribución formal de los puestos de una organización. Ojo con pensar que trabajar en la función de organización es definir el organigrama. El organigrama es el resultado final de toda una serie de decisiones previas que van a dar forma a justamente la foto formal de la estructura organizacional. Entonces, recuerden que para decirlo con maneras simples, la estructura organizacional justamente es la distribución formal de los puestos de una organización. Y a esa estructura la vamos a ver en un organigrama, que puede ser como el que incorporamos acá, o ya vamos a ver otros tipos. Ahora, recuerden, y ya vamos a profundizar más en las unidades que siguen, nosotros vamos a observar en el ámbito organizacional justamente estructuras formales y estructuras informales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una y de qué hablamos cuando hablamos de la otra? A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo vemos la organización? ¿Quién me podría comentar cómo se podría ver una estructura informal o algo que me describa a mí algo con respecto a la organización informal? A ver, ¿quién puede comentar? Puede ser, profe, que no lleva tan bien seguidas unas reglas, sino que, digamos, como que no tiene una cultura organizacional muy fuerte, sino que se rige más flexible por ahí. A ver, tiene que ver, sí, está muy bien lo que dijiste, que no hay reglas para eso, y tiene una organización más flexible. Ahora, ojo con esto. En una organización totalmente formal y que tiene toda la estructura explícita, es decir, que cuenta con una planificación que se puede ver y leer, hay organizaciones donde uno va a pedir un organigrama y les van a decir no tenemos, pero existe
y los cargos formales existen. Entonces, si bien tiene